Luego de las elecciones, muchos optan por hacer un análisis de lo ocurrido el domingo con los candidatos. Nosotros entendemos que, por supuesto, cada candidato dirá que hizo muy buena elección, cada candidato dirá que gastó menos, cada candidato dirá que le fue muy bien y que tiene mucho optimismo para el mes de octubre. Nosotros creímos importante invitar a dos colegas, más nosotros, para analizar un poco estas elecciones del pasado día domingo, las PASO, las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Muy bien. Buenas noches a la audiencia. Y vamos a presentar a nuestros colegas también, que rapidísimo. Van a estar hoy colaborando con nosotros para analizar justamente el día después, los días después y la previa a lo que va a ser octubre. Están con nosotros Miguel Riquelme, que es periodista de la universidad, del equipo de la Universidad Nacional de Misiones, pero también periodista de Radio Provincia, colega nuestro que ya estuvo también aquí. Y está María Marta Fierro, que por lo menos desde que yo estoy es la primera vez que viene, así que agradecemos que esté. Prosecretaria de redacción del diario El Territorio, además trabaja en Radioactiva también, así que ambos estuvieron en la cobertura de las PASO de este domingo y para colaborar un poco también en nuestro análisis. ¿La gente supo que votó? Bueno, ese fue uno de los temas, ¿no? Creo que, bueno, nosotros estuvimos el domingo a la mañana justamente haciendo la cobertura de la radio y, bueno, estas coberturas tan complejas que se hacen ahora que uno sale por Facebook, ¿no? Y la gente nos preguntaban, bueno, la gente decía, no sé, la verdad, no sé qué votar, no tengo ni idea, no sé ni para qué voy a ir y qué me pasa si no voy, me van a multar, ¿no? Todas esas preguntas. Y bueno, y después aparecía, no, es obligatorio, mira que 50 pesos, mira que no vas a poder hacer. Y después el otro, ¿no? Discurso, la otra respuesta, es un deber, después es un derecho conquistado, ¿no? Creo que ese fue uno de los grandes temas, por dos cosas, porque todavía nos cuesta entender qué son elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y porque además no están, no están funcionando exactamente como lo que son, ¿no? En realidad llegamos a las primarias con candidatos que están ya acordados previamente, ¿no? Uno podría decir por consenso, por dedo, ¿no? Y eso, además, unas elecciones muy nacionalizadas, ¿no? Hubo gente que pedía boletas de candidatos de otros distritos. De Buenos Aires, por ejemplo. Y ese es el otro problema, ¿no, Miguel? El problema es que lo de Buenos Aires, debido a la inundación de medios capitalinos, medios porteños, mucha gente creía, es cierto, a mí en Monte Carlo me preguntaban dónde iban a estar, dónde se podía conseguir boleta de Lustó, y explicarle que no, que eso pertenece a las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Sí, ahí aparece además como relato por debajo, de nuevo una discusión sobre el rol de los grandes medios en este tipo de procesos. Y me parece que eso también es importante no perderlo, en un momento en el que además la preeminencia de un discurso muy sesgado dentro de esos grandes medios es... Hacíamos un experimento durante la transmisión del domingo a la mañana en Radio Provincia con Ariel Gauto, mi compañero de tareas en ese momento. Le pedíamos al operador que vaya cambiando las señales de televisión de las pantallas de Buenos Aires y en todas estaba exactamente el mismo rostro de la gobernadora de provincia de Buenos Aires, que además no competía en la elección. Es decir, volviendo un poco a la pregunta que hacía Pepe, me parece que uno de los grandes actores y que puede empezar a explicar una parte por lo menos de la nacionalización de eso que llamaron la madre de todas las batallas. La provincia de Buenos Aires. Exactamente. Es la hegemonía de cierto sector de los grandes medios que opaca prácticamente muchas de las otras cosas y que impide incluso saber qué es lo que se está votando, que es un poco lo que claramente explicaba María Marta. Entonces, volviendo al principio, primarias que no lo fueron, desde el lado de los candidatos me parece que una especie de esquizofrenia muy interesante de analizar también, porque muchos decían, bueno, sí, la verdad es que no sé, si yo pudiera no participaría. El propio presidente de la Nación dijo que era una cosa inútil, o palabra más, palabra menos.
pero al mismo tiempo pusieron toda la carne en el asador, hicieron un enorme esfuerzo por saber quién era quién, dónde estaba posicionado cada quien, y además empezar a tomar lista de los, en el caso de la provincia de Misiones, intendentes que se movieron, cuánto se movieron, qué infraestructura pusieron, cuánto obtuvieron, y ahora estamos contando porotos. Pensaba en los resultados, ¿no? A pesar de todo este contexto, de que mucha gente no sabía que se votaba, de que además esperaba encontrar tal vez candidatos provinciales, de diputados provinciales, o sea, en esa confusión, ¿qué creen que votó la gente? Bueno, yo pienso y vinculo esto un poco con cómo están funcionando las PASO. Yo creo que sirve votar siempre y que uno termina haciendo lo que puede con lo que tiene, ¿no? Creo que las PASOs terminan siendo de alguna manera un termómetro, ¿no? O estas encuestas que nadie cree, entonces te dan un escenario. Y yo sé de gente que dijo, por ejemplo, bueno, quiero dar un mensaje, ¿no? Quiero dar un mensaje, ¿por qué? Porque de acá a octubre todos empiezan a trabajar con estos resultados. Para bien, por más que no va a ser el mismo escenario, porque claramente en octubre se va a provincializar, ¿no? Y ahí van a jugar los sublemas, va a ser otro escenario, no va a ocurrir lo mismo que ahora. Estoy hablando de la provincia, ¿no? Que es por ahí nuestro terreno. Pero bueno, yo he escuchado gente que decía, estoy tan enojada porque no me vinieron a buscar, y al que me venía a buscar yo le votaba, ¿no? Hay gente que vota porque le hicieron o no le hicieron un cordón cuneta, ¿no? Y hay gente que vota porque está contenta con el que está y quiere que siga. Hay gente que buscaba las correlaciones nacionales, en algunos casos no los encontraba, o no hay correlaciones abiertas en algunos puntos. Y creo que ese es el escenario, para mí, sumamente interesante que quedó planteado, ¿no? Porque tenemos un Frente Renovador que gana en la provincia, pero sin embargo Cambiemos gana en la ciudad. A mí, yo digo interesante porque me gusta lo plural, ¿no? Me preocupa profundamente que nuestros consejos deliberantes en la provincia la mayoría no tenga opositores. Me parece una democracia frágil en ese sentido. Entonces, y me alegra ver que claramente una propuesta que atiende al sector rural como el Partido Agrario y Social se fortalezca en todo lo que sea el Alto Uruguay. Claramente quedó, bueno, primero en 2 casos y quedó como una segunda. Entonces creo que uno ahí ve que vota, ¿no? En Posadas, por ejemplo, bueno, Cambiemos arriba, ¿no? Una ciudad bien, un elector urbano, ¿no? Y el Partido Agrario y Social quedó quinto. Sí. Y segundo en el Alto Uruguay y primero en Colonia Aurora, ¿no? Claramente la gente está buscando a quién le cree y a quién va a atender y cuidar sus... Y después está el otro que votó en blanco porque está decepcionado. Y también, desde mi humilde entender, es un error votar en blanco por una decepción. Digamos, me parece que no es el camino, digamos, pero también ocurrió eso. Han habido lugares que el voto en blanco no estaba por último, estaba hasta en sexto, séptimo o octavo lugar. Sí, creo que en la general el voto en blanco quedó séptimo. Ahí tenés. Sí, porque superó a muchos de los partidos que llegaron ahí apenas a superar el 1,5%. Quedó por encima de 3 de los frentes que quedaron sobre el final, superando el 1,5%. Pero quería agregar algo a lo que decía, a la reflexión que hacía María Marta. Por otro lado, no hay que olvidarse que los procesos de elección en general, y en una provincia como la nuestra, se acentúa un poco más eso. Hay toda una red de relaciones que han construido los intendentes, los punteros, los referentes barriales, que hace que mucho de ese voto ya esté predefinido y predestinado desde hace bastante tiempo. Y que en todo caso dependerá del nivel de presencia permanente, de trabajo permanente con esos sectores. Un poco Bárbaro viene de esa escuela, aunque no sea parte de la renovación. Es una escuela que viene del peronismo antiguo, digamos, esto de estar presente permanentemente en el lugar. Esas lealtades que construyen, establecer, ¿no? Exactamente esa red de lealtades construidas, que pueden ser familiares, tienen muchas explicaciones. Hay un factor importante que pasa por ahí también. Porque si no, creemos que el voto siempre se define por una especie de categoría racional o de elección muy pensada, y a veces es más afectiva, a veces es incluso, como decía también María Marta, un enojo del momento, ¿no? Me terminaron el cordón cuneta y es un barrial, entrar y salir del barrio es muy difícil, y eso puede definir un cambio de opinión.
Hay un sector importante de los ámbitos urbanos, Posadas, Oberá, El Dorado, donde sí hay un sector o una clase media que es más veleidosa, que es más difícil de fidelizar, como decimos lo que estamos en los medios de comunicación, que hoy te vota a vos y si no cumplís, votará a otra propuesta que la traiga y que está más pendiente de los grandes medios y que está más nacionalizada incluso en su mirada sobre las cosas. Pero hay un sector importante en una provincia como la nuestra, con un 30% de población en el ámbito rural, que genera fidelidades y una vez que las genera las mantiene. Y si el diputado A o el diputado B van permanentemente y se mueven, se muestran, ayudan y gestionan, es probable que logren mantener fidelidades. Eso es así. Pensaba también los oficialismos, ¿no? Porque tenemos oficialismo provincial con muchos años de presencia en todos los municipios, además con los intendentes, y este oficialismo nacional. ¿Hay similitudes? ¿Hay cuestiones que uno podría decir, es casi lo mismo? ¿Tienen cuestiones similares? ¿Son diferentes? A ver, si querés, voy yo. Bien, cambiemos, hay que definirlo de una manera, me parece, que tiene que ver con este resultado de las PASO. Cambiemos es la única fuerza organizada a nivel nacional, hoy, con ese 30 y pico % que obtuvo y creciendo. Con la pata fuerte en el radicalismo. Con la pata fuerte en el radicalismo, que es la que le da la pata territorial, pero con muchísimas ganas, y me arriesgo con esto, pasado este cimbronazo y viendo después del 22 cómo termina provincia de Buenos Aires, quizás un empate virtual y eso es un poco el resultado que estaban buscando, o ganar o por lo menos salir muy cerquita, lo lograron, y a partir de ahí la planificación me parece que los va a llevar a tratar de horadar todo lo que puedan en la posición de Randazzo, todo lo que puedan en la posición de Massa. Hablo de cuestiones a nivel nacional. Eso sería un poco la estrategia, trabajo de zapa, como se dice en ingeniería o en la guerra, que me parece que genera una organización que funciona y que está apoyada en los grandes medios. El peronismo hoy es los peronismos, difícilmente se aglutinen, necesariamente van a tener que reorganizarse, no se van a reorganizar alrededor de Cristina. Cristina va a arrastrar un poco, como lo que decía Pepe, el sector más hacia la izquierda del peronismo. Hay que ver qué hacen los gobernadores, que podrán reconfigurar otro dibujo. Entonces, ese escenario nacional en Misiones está tamizado por la Renovación, que es un filtro extrañísimo. La gente preguntaba eso, ¿no? Pero entonces, si yo le quiero votar a Massa, por ejemplo, ¿a quién le tengo que votar? O sea, el que entendía que esto era el que entendía que estábamos yendo a candidatos que iban a jugar a nivel nacional, ¿no? Entonces, se busca la relación y a mí me sorprendió muchísimo. Creo que Cambiemos lo que tenía estaba muy claro, que si vos votabas a Cambiemos, acá le estabas votando Macri, digamos, ahí no tenías duda. Después, la Renovación, vos podés decir, bueno, yo sé con quién están, pero hoy, ¿con quién están a nivel nacional? Ahora, avancemos con lo que de alguna manera fue Massa como tercera posibilidad en el ámbito de Buenos Aires, por ejemplo. Me parece que se tenía más expectativas con respecto a Avancemos, ¿no? Sí, algunos lo consideran un gran perdedor, y la coincidencia que sí hay es que así como los Rodríguez Sá perdieron terreno, yo comparto lo que charlamos, ¿no?, con mis colegas en la redacción, así como los Rodríguez Sá perdieron terreno en San Luis, bueno, fue el único frente que acá no entró. Sí. El único que se queda fuera en Misiones, ¿no? Como esas coincidencias. Yo creo, sinceramente me sorprendió, por ejemplo, El Soberbio, ¿no?, que es una localidad donde con el trabajo periodístico hemos sabido los problemas que hubo con estos desentendimientos, digámoslo así, con las pensiones por discapacidad, ¿no? Yo me acuerdo, digamos, toda la gente haciendo cola y pidiendo. Y sin embargo, lo dijo Cacho Bárbaros. Él estaba contento con el resultado que obtuvo, pero él sabía que en realidad él mantuvo sus votos y que la Renovación perdió terreno ante Cambiemos. Entonces, explícame, ¿qué votó la gente si se supone que estaban perjudicados? Y el otro tema de cara a el mes de octubre, cuando en 7 ciudades hay ley de lemas y se armen los sublemas. La diferencia se me ocurre en esta oportunidad de la Renovación, no sé, y lo comparto con ustedes a ver si coincidimos, es que constantemente la Renovación que mayor poder tenía para conformar la cantidad de sublemas que quería, porque siempre el poder ocurre eso. Ahora se encuentran con que a nivel nacional, Cambiemos
también tiene un poder a nivel nacional y quizá tenga los recursos necesarios para conformar una cantidad importante de sublemas. Sí, de todas maneras, lo territorial, en ese sentido, la renovación le lleva mucha ventaja. Además hay que pensar a la renovación como un partido, yo soy un señor mayor, por ahí Pepe, que es un poquito más joven que yo, me va a entender, hay un antiguo juego, el de la perinola, sí. ¿No? Uno tira la perinola y una de las caras dice toma todo, es decir, se lleva todo lo que hay, o busca hacerlo, ¿no? La renovación tiene ese tipo de comportamiento, compite en la elección del club del barrio, compite en la elección de la asociación de profesionales, siempre hay una instancia donde va a haber gente de la renovación intentando ocupar esos espacios. Esto que es muy interesante de analizar porque hace que la presencia territorial sea una especie de mandato partidario y cuando eso se logra, que se ha logrado en mayor o menor medida, con mayor o menor éxito, si vamos a los sublemas, que es un terreno que además conocen y muy bien, porque les ha servido para ganar posadas, por ejemplo, en circunstancias muy difíciles, yo creo que ellos tienen un manejo que los demás tienen que aprender todavía a hacer. Y eso es una ventaja competitiva, diríamos. ¿Y será que se va a poder revertir esa situación de posadas en este panorama ante los sublemas? No, Posadas... 12 puntos. Puede retroceder un poco, pero Posadas ya ganó el PRO las elecciones Posadas. Sí. Ya ganó el PRO. Es este fenómeno urbano, ya había ganado. Lo que pasa que, y de hecho el Consejo Deliberante no tiene mayoría el Ejecutivo, ¿no? La renovación no tiene, o sea, hay un panorama muy diverso. Yo lo que sí creo es que la renovación va a dar otra pelea, va a sacar los números más cercanos a lo que siempre saca, o sea, arriba, tranquilo, del 50, 60, sí. Creo yo, ¿por qué? Porque los sublemas, o sea, es lo que hemos visto, en prácticamente las peleas en muchos municipios es realmente entre los sublemas, ¿no? Que fíjense que es lo que debería... No en ese nivel, pero es lo que se supone que hacen las PASO, ¿no? Claro, ahora las disidencias que para tiene... eso. Claro, pero no, como no está en ese nivel. Claro. Entonces la ley de lema se termina comiendo esto. Ahora pensaba en las disidencias de algunos intendentes, que en otros contextos por ahí se organizaban y algunos viajaban a Buenos Aires en grupo a gestionar, pero estaba todavía en ese momento el kirchnerismo, alineado con la renovación. Hoy, si uno piensa ese escenario, algunos intendentes disconformes con los tratos, con también algunos fondos que no terminan de llegar. ¿Hay un escenario como para que se manejen, vayan a Buenos Aires, articulen alguna estrategia un poco por fuera de la renovación? Yo tengo la impresión de que a eso apuesta Cambiemos. Lo va a intentar, claro. Lo va a intentar, es decir, ya hay señales de eso desde hace unos meses. La famosa cena de los 7.000 pesos que había, yo ahora no me voy a acordar quiénes eran los que estuvieron sentados y después le preguntaban, ¿y vos qué hacías ahí? Hubo intendentes que estaban... por eso no quiero decir Cerro Azul, creo, por allí, ¿no? Y que estuvo, y entonces le preguntaban, ¿pero qué hacías con los 7.000, pagando la tarjeta, ¿no? De Cambiemos? Hay gente que va a intentar jugar. Y hubo obras, no hace tanto tiempo, pocos meses atrás, que se anunciaron con presencia de funcionarios nacionales que vinieron directamente al municipio a hablar con el intendente. Bueno, la remodelación de la plaza tal, financiada con fondos nacionales, y eso es un relacionamiento que me parece que van a profundizar. Obviamente, como todo campo beligerante, que así están además planteadas las cosas, va a haber tensiones. Es decir, no se puede hacer pronósticos en un escenario tan volátil. Cada uno va a intentar hacerse fuerte en su lugar, pero convengamos que en Misiones es muy difícil sacar los pies del plato. Las consecuencias, podemos mirar la historia reciente, Church, por ejemplo, por citar solo un nombre. Ziegler. Ahora, yo creo que también eso que ustedes plantean, y de que sacar o no el pie del plato, o de ir a Buenos Aires para tratar de conseguir, también se da en las debilidades que tiene el Ejecutivo Provincial de tener a gente, que no está capacitada para cumplir determinados cargos en determinados ministerios. Esa es una debilidad tremenda. Hay ministerios, porque después vienen las otras cuestiones. Ahora, cuando se comiencen a armar las listas de candidatos a diputados, que muchos creen que porque están en un ministerio ya tienen la obligación de llegar a la Cámara de Diputados,
y a lo mejor no sea así, pero hay debilidades. Yo tengo experiencias que no voy a contar porque que es de localidades donde el ministro, por ejemplo, un ministro de acá, no le atendió al intendente que vino con gente trayendo reclamos a su ministerio. Entonces, digamos, también esa es una debilidad que va a tener que observar detenidamente la renovación. Absolutamente. Yo me pongo del lado de la gente y digo, hay que aprovechar estos meses que vienen, cada uno como entiende la política, porque digo, en el fondo la política estamos todos acá peleando por nuestro pequeño poder, ¿no? Sí. Yo quiero mi cordón cuneta y bueno, a ver quién me lo hace, ¿no? Pero en serio, ¿no? Después otros a lo mejor tendrán otras aspiraciones, pero creo que eso hay que aprovechar, a ver hasta octubre quién da más. Y además ver también lo que está pasando con esos otros partidos más pequeños que hicieron un gran esfuerzo para pasar esta etapa, digamos, ¿no? Y que en algunos municipios, lo del Partido Obrero en El Dorado, la tercera fuerza, es un dato interesante para mirar, inclusive acá en Posadas también algunos otros partidos como... Podemos, por ejemplo, el de Facundo Santini, él no podía... Pedro Puerta también, sí. Estaban muy emocionados y nosotros charlamos con él, no se hacía, realmente no podía creer que entró. Sí. Yo quería volver un poco a lo que planteaba Pepe hace un rato sobre, no quiero usar la palabra autocrítica porque eso viene de la izquierda, pero la necesaria reflexión que tendrán que hacer desde el gobernador Pasalacqua, pasando por los dirigentes de la renovación, y obviamente estos ministros a los que hacía alusión Pepe, porque las reglas de juego, aunque tienen un cierto dueño, se juega en la cancha de la renovación, el árbitro lo sigue poniendo la renovación, las hinchadas ya no son las mismas que antes, los repartos no son iguales, entonces hay más miradas sobre cada una de estas cosas. Y en tanto se repitan demasiado este tipo de eventos, viene el intendente con un grupo de personas a plantear un reclamo, o hay un intendente como el de San Ignacio que arrasa territorio vía guaraní y nadie sale a decir nada, ni derechos humanos, ni asuntos guaraníes, ni el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, en la medida que este tipo de hechos vayan acumulándose y nadie intervenga, es lo que decíamos hoy, hay un grupo de personas que no tiene el voto comprado, ni es fiel ni dueño de los votos. Nada, exactamente, ni es dueño de esos votos. Y son los votos que a veces definen una elección. Y además áreas del propio Estado que son áreas más demandantes, digamos. Claro. Si estás en un ministerio donde uno ve y palpa las necesidades, también uno está esperando las respuestas más concretas, digamos, en esos ministerios. Y también la caja, ¿no? Porque si yo hacía cosas acá en Misiones, diciendo que las hacía yo, pero había sido que las estaba haciendo con plata de la Nación. Y ahora Nación es otro, no es mi amigo, y está haciendo por su lado y está disputando también. Está disputando un espacio de como también se observó que en los últimos minutos del partido, en los últimos minutos antes de las elecciones, se notó la diferencia entre, o por lo menos pretendieron dar diferencia entre Cambiemos y el gobierno provincial. Mientras que salió por este medio el presidente de la Nación diciendo que lo de la aduana paralela o lo de los impuestos es inconstitucional, criticando a EMSA que tendría que revertir. Por otra parte, el gobierno provincial apostó fuerte ahora a reclamar por la coparticipación, incluso judicializarlo, digamos, y diciendo que si el gobierno, que no puede hablar mucho de pobreza el gobierno o los representantes del gobierno nacional, porque también tiene que ver con los recursos y con que, y no criticar tanto el tema de la parte impositiva, digamos. Se notó esa diferencia. Ahora, esa diferencia o esos puntos de vista distintos, ¿se acentuará para el mes de octubre? Yo insisto con la lectura que hacemos hoy, con el tema de, porque ya entramos a jugar nuevamente en el escenario nacional, mucho va a depender de la reconfiguración, de nuevo, del peronismo, y sobre todo de la actitud que tomen los gobernadores. Me parece que ese es un poco el tema. La renovación es vista desde afuera, no como peronista, pero sí como un aliado del peronismo. O sea, eso está así, ¿no? En la tomada de lista que hace el Diario de la Nación hoy, eso lo ubican con un color un tanto extraño, un verde raro, para no poner los azules que son el PJ, pero aparecen como esto. Entonces, eso no es una lectura antojadiza. Me parece que lo que ahí está viéndose es que la renovación está obligada a jugar en esas reglas de juego.
Yo creo, lo que pienso, y esto es muy personal, porque la verdad que no sabemos lo que va a pasar, pero así como los intendentes en Misiones, les cuesta mucho les costó muchísimo no volverse renovadores, todos se fueron volviendo, incluso a veces subieron con un color y se transformaron. Cuesta mucho a una provincia como la nuestra pararse y decir, yo soy un partido provincial, ¿para qué? Para negociar desde ahí, ¿no? Alianzas. No sé cuánto pueden sostener, sobre todo cuando se necesitan. Pero bueno, sinceramente esto es... veremos qué pasa, ¿no? Habrá que ir viendo cómo votan después los Porque de todos modos, por más que digan, armo un partido provincial, que de alguna manera se dice, bueno, tengo alguna relación con el oficialismo, cuando salen en campaña pegan duro. A Clos le pegaron de todos los colores en esta campaña. Cuanto candidato había, apuntaba a Clos, que al fin y al cabo sacó los mismos votos que Huelbach. Sí, bueno, eso charlamos, discutimos con un compañero. Para mí no hubo tanto corte de boleta. Hay quienes me dicen que sí. Yo sinceramente, yo no vi muy tanto. Muy poco. El escenario de hoy de octubre me parece que va a ser diferente. Sí, yo creo. Ahora, ¿cuánto más le va a servir la imagen de Cristina como esa gran otra, digamos, a que enfrentar en el oficialismo nacional? ¿Cuánto tiempo más? ¿Eso va a ser funcional todavía en octubre como para...? Claro, ahí volvemos al rol de los grandes medios, digamos. Y esa es una tensión que tampoco se puede pronosticar fácilmente, porque empieza a cansar y mucho. Sí. Mientras tanto hay una cantidad enorme de cosas que no se resuelven. El hecho de que el dinero no alcance, me parece que alguien hablaba del voto de heladera. No sé si se llega al voto de heladera, pero me parece que es una buena metáfora para pensar. Y si en 2 o 3 meses los números no mejoran, como viene marcando la tendencia, ese también es un elemento que uno no tiene que sacar jamás del análisis, ¿no? La economía es un factor determinante. Y si la economía no mejora, esos puntos se restan de la política, digamos. Bueno, estamos como peces dentro del agua. Querríamos seguir toda la noche, pero se nos termina el tiempo, Miguel. Y María, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Gracias por el aporte. Por el esfuerzo, además. Por el esfuerzo, claro, por venir, pero por sobre todas las cosas escuchar otras opiniones, ¿no? A nosotros nos interesa mucho escuchar justamente las opiniones de los colegas. No tenemos tanto éxito. Nosotros queremos hacer una mesa casi mensual con colegas, pero no tenemos mucho éxito. Pero yo no digo que es porque no haya interés, sino que cada uno tiene su actividad y es difícil realmente. Pero lo seguimos intentando. Pero lo seguimos intentando y hoy fue todo un éxito. Gracias por el aporte, Creo que aprendimos entre todos un poco más. ¿Qué tenemos cuando volvamos? Cuando volvamos, hablaba Miguel de la comunidad de Chapaí. Estuvimos el viernes en Chapaí, estuvimos con el cacique, estuvimos en la comunidad, estuvimos viendo el territorio indígena arrasado y hoy vamos a estar escuchándolos y ampliando un poco, viendo también ese informe. Después, Pepe, van a estar con nosotros la nueva defensa de Victoria Aguirre. Va a estar Roxana Rivas y Eduardo Paredes, contándonos un poco también cómo se suman a esta etapa de esa causa que se fue complejizando más de lo que se esperaba. Y después vamos a hablar con trabajadores, en este caso son trabajadoras que ya están de la cultura. Bueno, y ahí está otro de los flancos débiles que tiene el gobierno provincial también otra vez, ¿no? Con el tema cultura, ¿no? Con el tema y varios más, por trabajadores de distintos sectores, sí. Digamos. El tema trabajo en la provincia es un tema para mirar en profundidad. Así que la propuesta para después de la pausa. Ya volvemos.